Saludos amigos, soy Abraham Martínez. Entonces proseguimos con el segundo punto de la segunda sesión de la serie La Biblia como documento literario, que dedicaremos a la Septuaginta. Entonces Septuaginta o Septuaginta, ahora sí que depende en cada región, en cada academia cómo se lo pronuncie, viene del griego que significa 70. Precisamente porque se refiere a la traducción realizada por 70 sabios hebreos del Pentateuco. Entonces aquí hay algo importante. Entonces uno de los testimonios más importantes de cierta amabilidad de las relaciones entre judíos y griegos en los últimos siglos antes de Cristo tiene que ver precisamente con que la Biblia es uno de los pocos textos de los textos sagrados que los griegos van a traducir de otros pueblos a su lenguaje. Esto significa un reconocimiento de la espiritualidad, de la forma de ver el mundo, de la comunidad judía específico, por la comunidad griega de Alejandría. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo? La aparición de este texto tiene como fuente dos leyendas. Por un lado vamos a encontrarla en la explicación que realiza la tradición griega al respecto, y por el otro lado la versión preservada por los judíos en su literatura a lo largo de los siglos. Entonces a este respecto nos podemos remitir, por ejemplo, al Meam Loes, sobre un documento muy importante del judaísmo medieval, sobre cómo surge la versión de la Septuaginta. Entonces el texto nos dice, en boca de Ptolomeo, este diálogo: experimento mucho placer con todos los libros que he reunido, se refiere a la biblioteca de Alejandría, pero si pudiera aumentar mi colección a 1000 volúmenes, mi alegría se vería colmada. Si deseáis tener una satisfacción intelectual plena, le comentan sus asesores al rey Ptolomeo, ordenad que sean traídos aquí algunos de los sabios judíos de Jerusalén que conozcan la lengua griega, y haced que os traduzcan los 24 libros de la Biblia. Experimentaréis un gran placer al leerlo, y al mismo tiempo adquiriréis sabiduría. Entonces vemos que precisamente la preocupación de Ptolomeo por completar a 1000 volúmenes el número de la biblioteca de Alejandría es una de las preocupaciones especiales que van a desatar precisamente el proceso de la traducción del texto. Entonces no es exactamente un interés espiritual, sino, podríamos decirlo en un primer momento, el capricho del rey, pero va a ser precisamente la visita de los sabios lo que va a ratificar el valor del texto y va a justificar ante los ojos del propio rey por qué la Biblia debe ser traducida del hebreo al griego. Estamos hablando, aquí esto hay que tenerlo bien en cuenta, de alrededor del siglo II antes de Cristo, lo cual significa que la Biblia ya era conocida en el mundo griego antes de la aparición de la comunidad cristiana. Entonces los sabios le mostraron un rollo de pergamino de la Torá, escrito hermosamente con letras de oro y con suturas de oro tan finas entre las hojas de pergamino, que el rollo entero daba la apariencia de ser una sola hoja larga. Aun cuando el libro de la Torá debe ser escrito con tinta negra, no quisieron profanar la santidad del libro al transportarlo de un lugar a otro y entregarlo en manos del rey. Por lo tanto, lo escribieron en tinta de oro, la cual carece de toda santidad. Entonces aquí hay una cuestión importante. Una cosa es el texto que se usa en la sinagoga, que debe cumplir con ciertas reglas para conservar su sacralidad, y otra cuestión muy diferente es el texto, en este caso que se entrega al rey
para que pueda leerlo, para que pueda conocerlo, bajo la idea de que el rey no lo va a leer en el ámbito de sacralidad, en el ámbito de respeto a lo sagrado, con el cual la comunidad judía lo embiste. Entonces se realizan algunas modificaciones en el material para que esto resulte, ¿cómo podríamos decirlo?, apropiado para su lectura de parte del rey, pero aparte el acabado mismo del texto le resulta apropiado, le gusta, le fascina. Entonces, con la entrada de la plataforma visual de este gusto, también se va a anunciar posteriormente en una serie de entrevistas el prestigio y la importancia del texto que finalmente el rey Ptolomeo manda a traducir. Para no hacer larga la historia, entonces lo que vamos a ver es que de una forma especial, el rey invita a los sabios para que se queden en la ciudad de Alejandría, los aloja en un sitio especial para darles la misión de traducir el texto de la Biblia de manera íntegra para que él lo pueda leer. Entonces el texto está en hebreo, el rey no conoce el idioma, así que, y tampoco los sabios judíos se pueden negar a las órdenes de un rey poderoso, así que van a emprender esta misión difícil para la comunidad judía. Entonces, en un breve tiempo, la traducción va a ser terminada. Y también comentan los sabios de cuando en cuando se le enviaban trozos de la traducción al rey, que iba leyendo fascinado poco a poco el dechado de sabiduría que contenía el libro y se ve conquistado por él, ¿no? Entonces aquí hay algo importante, ¿no? La visión griega y la visión judía del mundo se encuentran en ese momento, y hay una especie de reconocimiento, de homenaje. Al final del proceso de traducción, el rey cita a ¿cómo podríamos decirlo?, a un banquete, a una ceremonia especial donde va a ser leída la versión final, y se encuentra que esta primera traducción de la Biblia va a ser exacta en todos los casos. Es decir, los 70 sabios que visitaron al rey, todos ellos que estaban aislados los unos de los otros, concibieron una misma traducción. Entonces el rey va a poseer 70 traducciones del Pentateuco. Entonces, de hecho, la comunidad judía, aquí es algo específico que debemos señalar, solo reconoce como la Septuaginta la traducción griega del Pentateuco. Y es a esa a la que le da este nombre específico. Posteriormente, en los decenios siguientes, se va a terminar de traducir el canon judío completo, lo que se conoce como los 24 libros de la Biblia, los 24 libros del Tanaj. Pero también aquí hay algo importante. Entonces, el resto de esos libros no es reconocido por la tradición judía como parte de la Septuaginta, que en contraparte va a ser la Biblia que va a conocer la comunidad cristiana primitiva y que va a aceptar como su versión canónica. Entonces aquí hay algo importante. En los textos griegos no aparece esta leyenda maravillosa, sino más bien una pequeña mención de la Biblioteca de Alejandría de la traducción que va a realizar que van a realizar los, ¿cómo podemos decirlo?, pues ciertos personajes de la Biblia, para que el rey tenga disponible el código legal de los judíos cuando se tiene que juzgar algún asunto jurídico específico entre los judíos y los gentiles. Entonces, los judíos dentro de la ciudad de Alejandría eran una politeuma, una comunidad independiente
que tenía el derecho de llevar sus litigios a través de sus propias leyes, a través de sus propios libros sagrados. Entonces aquí tenemos una necesidad técnica sencilla que va a llevar a la traducción de la Biblia, a la concreción de la versión de los 70 para la comunidad griega. La necesidad de tener disponible el código legal de la Politeuma para facilitar la gestión de sus asuntos frente a la comunidad griega alejandrina, que además también estaba compuesta por una serie de personajes de comunidades de diferentes partes del mundo. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima emisión.